Hola, soy Camila Bendaño y junto con mis compañeras Tamara Parra, Solange Clavería, Marieli Mora y Andrea Vilches compartiremos con ustedes una reflexión sobre el concepto de psicosis, su evolución histórica, además de su vínculo con la personalidad y la psicopatología desde una perspectiva psicoanalítica. La psicosis, con orígenes históricos en civilizaciones antiguas, era interpretada de forma religiosa o espiritual hasta la Edad Media. No fue hasta el siglo XIX que se comprendió como un trastorno que altera la percepción de la realidad. El término psicosis fue mencionado por primera vez en 1849 en el libro Principios de la Psicología Médica de Feuchterleben, equiparándolo a la locura. Más tarde, Fleming y Greisenher plantearon que tenía una base orgánica, analizable solo desde la neuropatología. Sin embargo, el avance más significativo llegó con Emil Kraepelin, quien a finales del siglo XIX introdujo el concepto de demencia precoz, el precursor de lo que hoy conocemos como esquizofrenia. Kraepelin, por su parte, destacó la importancia de clasificar los trastornos mentales basándose en la observación clínica y el curso de la enfermedad, diferenciándolo de otros como la locura maníaco-depresiva, actualmente conocida como trastorno bipolar. En psiquiatría, la psicosis abarca diversas enfermedades mentales, desde las causas orgánicas hasta etiológicas inciertas como la esquizofrenia. El psicoanálisis, Freud distinguió la psicosis de la neurosis, definiéndola como una desconexión con la realidad, marcada por síntomas como alucinaciones, paranoia y psicosis histéricas, es decir, la psicosis surge de la represión de deseos e impulsos inconscientes, junto a traumas infantiles no procesados, los cuales generan dichos síntomas. La personalidad, según la RAE, definida como el conjunto de características psicológicas que hacen único a un individuo, se construye a partir de factores biológicos, sociales y culturales. Según Moreno et al. 2013, esta personalidad se configura a través de patrones persistentes de pensamiento, emoción y conductas, sirviendo como base para la interacción con el entorno. A continuación veremos la evolución de estas ideas y cómo el psicoanálisis proporciona un marco único para entender la relación entre la personalidad y la psicosis. Hola, buenas, Andrea por acá, y en esta ocasión abordaré las teorías psicoanalíticas de la personalidad desarrolladas por importantes exponentes que analizan la configuración del yo y los procesos psíquicos implicados. Sigmund Bauman, por ejemplo, describe cómo la modernidad líquida con relaciones frágiles y estructuras inestables generan incertidumbre y vulnerabilidad, afectando la identidad. Marcel Mauss complementa esta visión al destacar que la construcción del individuo siempre está ligada a la cultura y a la convivencia. Freud, como base del psicoanálisis, introduce las tres instancias psíquicas, el ello, el yo y el superyo, explicando cómo los impulsos inconscientes y las normas sociales configuran la personalidad. Su teoría de la psicosis señala que esta ocurre cuando el yo pierde el contacto con la realidad, mientras que conceptos como el complejo de Edipo muestran cómo las relaciones parentales iniciales determinan el desarrollo emocional y el superyo. Por su parte, Lacan retoma a Freud y plantea que el inconsciente está estructurado como un lenguaje identificado en tres estructuras de la personalidad, tanto como la neurótica, la psicótica y la perversa, vinculada a la represión y a la renegación. Melanie Klein, por su parte, analiza las relaciones objetales, destacando la importancia de integrar experiencias positivas y negativas para una personalidad saludable. Kernberg profundiza en los trastornos psicóticos, señalando que la disociación del self y el predominio del mecanismo defensivo como la escisión fragmentan la percepción de la realidad. Winnicott finalmente introduce los conceptos del self verdadero y el self falso, resaltando el impacto de la figura materna en la identidad y cómo la desconexión de la autenticidad puede derivar a una psicosis. Es así como estas teorías psicoanalíticas desde Freud hasta Kernberg y Winnicott ofrecen herramientas valiosas para comprender cómo las experiencias tempranas, los vínculos y los procesos inconscientes configuran el yo y la subjetividad. De esta forma nos ayuda a entender tanto la psicopatología como los desafíos de la identidad en un mundo que es cambiante. Buenas tardes, profesora, por acá Solange. Me toca hacer en la presentación la comparación de los modelos psicoanalíticos que explican la psicosis de distintas perspectivas. Estos enfoques nos enriquecen nuestra comprensión de esos trastornos y ofrecen una herramienta valiosa para el análisis. Para Freud, en el año 1923, describe la psicosis como una regresión a un estado primitivo de la personalidad, donde el yo pierde su capacidad para distinguir entre la realidad y los deseos inconscientes. Así, este enfoque nos resalta la importancia de los conflictos no resueltos durante las primeras etapas del desarrollo psicosexual. Por otro lado, Kernberg en el 2003 plantea que la psicosis no implica una regresión, sino una disociación entre el self y los objetos internos, lo cual fragmenta la identidad en el presente. De este modo, estas diferencias teóricas nos muestran dos maneras complementarias de abordar el trastorno, una desde el pasado y la otra desde el estado actual del sujeto.
Melanie Klein, en 1952, por otro lado, introduce un enfoque centrado en las primeras etapas del desarrollo infantil, según ella, la incapacidad de superar la posición esquizoparanoide, caracterizada por la división entre un objeto idealizado y uno persecutorio. Esto puede ser uno de los patrones psicóticos de pensamiento. Para Donald Winnicott destaca el concepto de un self falso que surge cuando el niño no encuentra en el entorno una figura materna suficientemente buena, mientras que Klein aborda la fragmentación de una perspectiva de percepción temprana. Para Winnicott lo explica como una defensa adaptativa frente a un ambiente hostil o insuficiente. Para James Lacan, presenta una visión diferente, en la cual surge de la forclusión del nombre del padre un mecanismo que impide la inscripción de la ley simbólica en el aparato psíquico. Esto es lo que provoca una desconexión de orden simbólico, dejando al sujeto atrapado en los registros imaginarios donde la realidad se vive de manera incoherente. Estos distintos enfoques nos dan puntos de vista de convergencia importantes y todos subrayan el impacto que tiene en la formación de la personalidad y los vínculos con los objetos. Estas perspectivas nos pueden y nos dan enfoques más clínicos, más efectivos para abordar la dinámica de la psicosis. Hola, les habla Marieli, y en este análisis de la psicosis desde el marco psicoanalítico podemos hacer una reflexión sobre cómo comprendemos las patologías mentales y su impacto en la constitución subjetiva del individuo. A lo largo de la historia, el psicoanálisis ha trascendido la simple descripción de síntomas, ofreciendo un modelo teórico y clínico que explora las dinámicas internas que subyacen a los trastornos psicóticos. Este enfoque destaca por su capacidad para integrar elementos biológicos, psicológicos y sociales, algo que sigue siendo un reto dentro del abordaje de la salud mental. Uno de los aportes más relevantes del psicoanálisis es la noción de que la psicosis no es únicamente un fenómeno biológico, sino que también es una manifestación compleja de conflictos internos y experiencias tempranas. Por ejemplo, Freud plantea que la psicosis es una regresión a etapas primarias del desarrollo psicosexual, mientras que los autores como Klein, Winnicott o Lacan ofrecen perspectivas que amplían esta comprensión. Estas teorías nos invitan a considerar que la psicosis no puede ser entendida de manera simplista, ya que es el resultado de la interacción entre factores internos y externos, desde los vínculos tempranos y entorno social hasta las estructuras culturales y simbólicas. Sin embargo, esta riqueza teórica plantea un gran desafío, que es la fragmentación del conocimiento. Cada autor aporta una visión única, pero también corremos el riesgo de quedarnos atrapados en perspectivas aisladas, que no dialogan entre sí. Esto puede llevar a una comprensión limitada de la psicosis. Es por esto que surge la necesidad de un enfoque integrador, que permita a los profesionales de la salud mental navegar entre diversos modelos teóricos y adaptarlo a las necesidades específicas de cada paciente. Además de esta integración, debe existir una investigación continua y un trabajo multidisciplinario donde tanto la psicología, psiquiatría, sociología, neurociencia y otras áreas de investigación puedan trabajar de manera colaborativa para construir una visión más compleja de este trastorno. Otro aspecto que debemos considerar es la universalidad de las teorías psicoanalíticas. Aunque estas teorías han sido pioneras en la exploración de la subjetividad, no podemos ignorar que surgen en contextos históricos y culturales específicos. Por ejemplo, la idea de la psicosis como regresión a estado infantil o como resultado de una falla simbólica puede interpretarse de distintas maneras dependiendo de las prácticas culturales y estructurales de cada sociedad. Esto puede llevar a preguntarnos cómo estos modelos pueden enriquecerse y dialogar en enfoques contemporáneos. Un elemento central del psicoanálisis que no debemos perder de vista es su énfasis en la singularidad de cada sujeto. Más allá de las categorías diagnósticas, el psicoanálisis nos invita a ver la psicosis como una manifestación única de los conflictos internos y las dinámicas inconscientes de cada individuo. Lacan, al recordarnos que el inconsciente está estructurado como el lenguaje, nos muestra que los síntomas psicóticos no son meros desórdenes, sino que son mensajes que reflejan la verdadera subjetividad. Estas perspectivas son valiosas en un mundo que tiende a preferir tratamientos y privilegiar las intervenciones farmacológicas por encima de la escucha e interpretación. Hola profesora, mi nombre es Tamara Parra y a modo de grupo quisiéramos concluir que la comprensión de la psicosis ha atravesado una larga y compleja evolución a lo largo de la historia. Ha pasado de interpretaciones religiosas y simplificaciones orgánicas a modelos más amplios donde confluyen factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales. En este recorrido del psicoanálisis
ha ofrecido un marco que no solo busca describir los síntomas, sino que se adentra también en las profundidades de la subjetividad humana para comprender los conflictos internos que subyacen a esta condición. Como grupo también consideramos que cada teoría psicoanalítica aporta su granito de arena, es una pieza única en este rompecabezas de ideas. Freud, por su parte, con su visión pionera, nos enseñó a ver la psicosis como una regresión a etapas tempranas del desarrollo psicosexual, donde el yo pierde su capacidad de mediar entre la realidad y los deseos inconscientes. También autores como Kerber y Klein enfatizan en la importancia de las relaciones objetales tempranas y el impacto que estas tienen en la integración del self. También el autor Winnicott, con su idea del self falso, nos invita a reflexionar sobre las adaptaciones que hacemos frente a estos entornos carentes, mientras que Lacan nos guía hacia una perspectiva más estructural, destacando cómo la falta de inscripción en el orden simbólico puede desencadenar la psicosis. Si bien esta diversidad de enfoques es sumamente enriquecedora, también nos plantea un desafío: ¿cómo integrar tantas perspectivas en un modelo unificado? Si bien esa unificación puede parecer lejana, lo cierto es que la coexistencia de estas teorías no solo es posible, sino que es profundamente valiosa. La riqueza del psicoanálisis radica precisamente en su pluralidad y en su capacidad para ofrecer herramientas terapéuticas adaptadas a las particularidades de cada paciente, desde la dimensión regresiva hasta las relaciones objetales y las estructuras simbólicas. Cada aspecto aporta un punto clave para comprender no solo el trastorno, sino también la humanidad que subyace en cada historia de nuestros pacientes. Bajo este contexto, el desafío no es solamente clínico, sino también es ético. Comprender la psicosis no solo implica atender el síntoma, sino también escuchar a la persona que está detrás, escuchar su historia, saber sus vínculos y sus luchas internas. El integrar los aspectos regresivos, relacionales y estructurales no es solo una estrategia terapéutica, también es una forma de honrar esta complejidad que tiene cada persona, de verlo como un ser único que merece una atención cuidadosa y respetuosa. Así queda claro que la psicosis no es un fenómeno que puede ser reducido a una sola explicación, es en cambio un llamado a la reflexión y a la empatía, y al compromiso también con quienes viven esta experiencia. También un recordatorio de que, aunque el camino hacia una comprensión completa sea largo, cada paso que damos nos acerca a una práctica clínica mucho más humana, más integradora y más efectiva. Muchas gracias, profesor.